Bien, quería dar la definición de límites en caso de varias variables. Voy a usar dos variables nada más, o sea, básicamente para superficie. La definición está ahí. Primero voy a dar la definición y después voy a explicar la idea que está acá en este dibujo. Bien, supongamos que tengo una función f de x y, ¿sí? O sea, lo que tengo es una cierta superficie, acá la dibujé en verde, ¿ok? Y definida sobre un conjunto omega, un conjunto de R2, como dice ahí. Y tomo un punto P, que llamo x0 y 0, de modo que el P, bueno, digo que pertenece a omega o es un punto frontera de omega. Ahora después lo voy a explicar un poco mejor. Y escribimos que el límite de f de x es alfa cuando xy tiende a x0 y 0, o sea, cuando tiende a P. Sí, dice lo siguiente: si para todo número epsilon positivo existe un delta positivo tal que la diferencia entre f de x y alfa es menor que epsilon, si... Bueno, acá lo que estoy diciendo es que el xy pertenece a la definición, o sea, tiene que estar definida la función, porque si no, no puedo calcularla. Y la otra es que pertenece a este conjunto. Bueno, voy a explicar un poco qué es ese conjunto. Primero, el conjunto S es básicamente, si en vez de el menor, ¿sí? El menor lo ponen como igual, ¿sí? Y se olvidan de este conjunto, de este lado, si no lo ponen igual, eso es exactamente el borde de un círculo de radio delta. Entonces, esto indica que es la parte de adentro de un círculo, ¿sí? Un disco, un círculo de radio delta, pero la parte de adentro. ¿Centrado dónde? Centrado en x0 y 0, ¿sí? O sea, es esto que está acá, sin el borde. La condición esta, que indico acá, que dice mayor o igual, ¿sí? Indica que el x0 y 0 no está en el conjunto. O sea, el disco acá que indico, ¿sí? Es el disco sin el borde y sin el puntito este, que es el punto azul, que es el P. ¿Sí? El centro no está. Eso es el conjunto este que indico ahí. O sea, en general voy a escribir acá, como dice acá, el B, X0 y 0 delta, un disco de radio delta centrado en X0 y 0. O sea, lo que dice es que el conjunto que está acá es el disco menos el puntito P. Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, fíjense que en el dibujo acá, el valor de la función en el punto P, digamos, la altura de esta es alfa, y el valor en el punto P es distinto de alfa. Y la idea es que siempre que a mí me dan un epsilon, ¿sí? Yo hago alfa más epsilon y alfa menos epsilon, ¿sí? Y resulta que hay un disco, ese es el disco del que estábamos hablando. Si tomo todos los puntos del disco, que no contiene el centro, entonces el valor de la función en esos puntos está a distancia alfa, o sea, los valores son estos que yo marqué en verde, ¿sí? Esos son los valores. Fíjense que están todos cerca y no superan a alfa más epsilon, ni son más chicos que alfa menos epsilon. O sea, están todos cerquita de alfa, ¿cuánto? Más menos epsilon. ¿Tá? Si lo ven, esa es la definición muy parecida a la definición de cálculo 1, es prácticamente similar, salvo que en vez de usar intervalos usan discos. Esa es la diferencia. Bien, vamos a hacer algunas observaciones. Las observaciones son, bueno, primero, ¿por qué decía yo que el P tenía que pertenecer a omega o a la frontera de omega? Bueno, acá hay un ejemplo de una función que está definida en el primer cuadrante. Sí, que la función es esta superficie. Dibujé el primer cuadrante en rojo y tomé dos puntos, P y P'. Entonces, P está en omega, P' está en omega y P' es punto frontera, P no es punto frontera. Ahí puedo calcular los límites. ¿Dónde no puedo calcular los límites? Bueno, si no es omega o punto frontera, no es un punto, digamos, de omega o frontera de omega, este punto Q, por ejemplo, no es frontera ni está en omega. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese punto? Ese punto está, por decirlo así, lejos
del dominio de definición. Fíjense que puedo encontrar un disquito donde la función no toca el dominio de definición, o sea, la función no está definida ahí directamente, así que no puedo hablar de límite, no puedo hablar de nada. Esa es la razón por la cual pedí en la definición que estuviese en omega o que fuese frontera. La segunda observación es que el límite no siempre existe. Por ejemplo, acá hice un ejemplo de eso. Básicamente la función está definida ahí, pero la explico probablemente. Lo que sería como un plano, ¿sí? A altura 1, ¿sí? Paralelo al eje XY. O sea, el plano XY lo suben en 1. ¿Sí? Y supóngase que en la semirrecta Y positiva, esta que estoy marcando acá, ahí la función vale 0. En el 0, 0 vale 0 y en todos estos puntos vale 0. Así como lo indiqué. Por eso acá lo marqué como cortado. Acá vale 0 la función y acá vale 1. Bueno, el límite cuando el xy tiende al 0, 0, o sea, cuando tiendo a este punto, el límite cuando esa función no existe. ¿Por qué? Porque si yo me acerco, digamos, si quiero decir, por esta semirrecta, la función valdrá 0, pero si me acerco por otros puntos, ¿sí? La función vale 1. ¿Sí? Entonces, no me acerco a un valor definido, sino que, digamos, salta entre 0 y 1 la función. ¿Okay? Tercera observación, el valor de la función en cada punto, perdón, en el punto no importa para calcular el límite. O sea, el valor de la función no interesa cuando yo calculo el límite. Por eso cuando dibujé en el primer dibujo que había acá, este que está acá, dibujé la función, el valor en el punto era distinto de alfa, ¿sí? Sin embargo el límite es alfa en ese caso. ¿Okay? Bien, ¿qué propiedades tengo? Bueno, tengo básicamente las mismas propiedades que en cálculo 1, las voy a decir acá rápidamente. Son las siguientes. Supongamos que yo tengo f y g, dos funciones de dos variables definidas en el mismo dominio, y el límite de g sea beta para xy tendiendo a x0 y 0, y el límite de f sea alfa, tendiendo al mismo punto, ¿no? Bueno, entonces lo que ocurre las propiedades que tengo son las siguientes. El límite de la suma es la suma de los límites, o la resta, lo mismo. El límite del producto es el producto de los límites. El límite de una constante por la función es la constante por el límite de la función. Y el límite del cociente es el cociente de los límites. Siempre que, acá hay que tener cuidado, que el divisor, el límite del de abajo, no sea nulo. ¿Okay? Esas son las propiedades análogas, prácticamente las mismas que conocen de cálculo 1. ¿Sí? No pretendo que las demuestren, pero sí que las sepan usar. Pero acá voy a demostrar que hay una pequeña diferencia con respecto a cálculo 1, que es lo siguiente. Acá se puede calcular lo que se llama límites direccionales. Ahí lo indiqué. ¿Qué es el límite direccional? Bueno, ahí indiqué una función y el dominio de la función lo voy a suponer que es abierto, ¿sí? Para simplificar nada más. El límite direccional sería el límite de una función definida ahí sobre cuando y tiende a x0 y 0 a ese punto, pero lo hago sobre una línea que en este caso pasa por el punto. ¿Okay? La línea la llamé L. Y voy a suponer que la L tiene una cierta pendiente M en este caso. ¿Sí? La pregunta es cómo calculo. O sea, voy a calcularlo no sobre cualquier punto que se acerquen al punto x0 y 0, sino sobre los puntos que están sobre la línea. Entonces, para hacer eso, la relación entre x e y, si estoy sobre la línea, es esta. Esa es la recta L. Fíjense, porque si pongo x igual a x0, el valor de y es y0, porque se anula. Entonces, el límite direccional se puede calcular de la siguiente manera. Acá lo indiqué. El límite de f de x cuando y tiende a x0 y 0 y los xy están sobre la recta, ese sería el límite direccional, ¿no? Sería lo siguiente.
pongo los x los dejo tal cual están, el x tiene que tender a x0, eso está bien, porque estoy atendiendo al punto x0, pero el y no tiene cualquier valor, sino que los y tienen que estar sobre la recta, pero la recta es esta, así que pongo los valores de y, pero con respecto a la recta. Y fíjense que este límite es un límite donde hay una sola variable ahora. No hay dos variables, hay una sola que es x. ¿Sí? Bien. Entonces, esa sería la definición del límite direccional. ¿Sí? Intuitivamente es eso. Una cosa importante. Teorema. Si tienen una función, como antes, ¿no? Y tiene límite, o sea, el límite existe cuando x tiende al punto x0 y 0 y es alfa. Entonces los límites direccionales para cualquier dirección tienen el mismo valor, ya está mal escrito, pero dice que, bueno, tienen el mismo valor y ese valor es alfa. ¿Sí? O sea, todos los límites direccionales existen con cualquier dirección y el mismo valor. El mismo valor es el valor del límite que teníamos. ¿Qué es lo que uno puede inferir? Bueno, puede inferir que si yo calculo dos límites direccionales y son distintos, entonces el límite no puede existir, porque acá el teorema dice, si existe el límite, entonces los límites direccionales existen todos y son iguales, así que esto sale del teorema. Acá lo volví a repetir, entonces digo, si para dos direcciones distintas son distintas, pero si para dos direcciones los límites direccionales son distintos, entonces el límite no existe. Ejemplo. Bueno, ahí hay un ejemplo de esa función que indiqué ahí. Fíjense, la función en 0, 0 no la puedo calcular. En cualquier otro punto la puedo calcular porque lo de abajo no se anula, pero en 0, 0 justo no. Así que tengo un problema. Entonces, intuyendo, por decirlo así, que no existe límite, lo que voy a hacer es calcular dos límites direccionales en dos direcciones distintas y voy a aplicar esto de recién. O sea, si para dos direcciones tengo que los límites direccionales son distintos, ya el límite no puede existir. Entonces, fíjense, tomo la primera recta, es la y igual a x. Entonces, el x tiene que tender a 0, está claro. Y en y pongo la ecuación de la recta, como hice antes. Entonces, si pongo la ecuación de la recta, ¿sí? Acá lo de arriba se anula, me da 0. Y lo de abajo me da 2x cuadrado, no se anula, así que este límite es 0. Y fíjense, en la otra, que está acá, si hago lo mismo, pero ahora la recta sería con pendiente 1/2, y hago las mismas cuentas, chequenlas. El límite ahora me da 3/5. ¿Sí? Es un límite, ahora recuerden que es un límite en una sola variable, de las que conocen de cálculo 1, entonces no hay problema. Y bueno, entonces el ejemplo es que estos dos límites existen, pero son distintos. Conclusión, el límite general no puede existir, por lo de recién.